Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. A la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, INPER, así como a los que nos ven en línea por las diferentes plataformas, así como Facebook Live a nivel nacional e internacional, como los que nos acompañan en este auditorio. Vamos a hacer un breve recorrido a través de la siguiente charla de la infertilidad al seguimiento pediátrico. Vamos a iniciar con el doctor Francisco Ibargüengoitia Ochoa, jefe del Departamento de Obstetricia de este hospital, con la doctora Marta Lucía Granado Cepeda, directora médica de este instituto, así como del doctor Guillermo Ortiz Luna, jefe del Departamento de Peri y Posmenopausia, así como su servidora Martina Angélica Guido Campuzano, jefe del Departamento de Seguimiento Pediátrico. Le doy la palabra al doctor Francisco Ibargüengoitia Ochoa. Que nos dan para estar con ustedes. Probablemente los más antiguos en esta institución recordarán que en la década de los 80 del siglo pasado, finales de la década de los 80, empezó a nivel mundial una epidemia, y decimos que fue epidemia, porque a nivel mundial empezaron a aparecer cada vez más embarazos múltiples y de estos eran de alto orden fetal. Nuestro instituto no estuvo exento de esta epidemia. Y básicamente lo que considerábamos en algún momento era ese seguimiento, sobre todo por nuestros compañeros biólogos de la reproducción, y estábamos muy enfocados a que ellos embarazaban a las pacientes, nos las pasaban a nosotros los obstetras, se los pasábamos a los neonatólogos, se iba la mamá, se iban los niños y probablemente ahí terminaba todo. Y probablemente ahorita van a ver que la segunda parte como tal es el seguimiento neonatal y el seguimiento a etapas más avanzadas de la vida. Entonces, básicamente lo que pretendemos es dar ese seguimiento por toda esa etapa de la vida. Pensamos y dijimos que a partir de la década de los 80 empezó esto de la multigemelaridad. No es cierto. Esta es una pintura, el pintor Rafael, se encuentra en el Museo del Prado. Se titula Las Tres Gracias. Y las Tres Gracias eran hijas del dios Zeus, es decir, desde la antigua Grecia ya se conocía la multigemelaridad. Ellas son Talía, Agaglia y Eufrosina, que en algún momento gozaron de ser igualmente hijas de diosas y tener una vida plena. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Si ustedes recuerdan, y probablemente ven que esta imagen distingue a la fundación de Roma. La historia nos dice, o la leyenda nos dice que fueron hijos de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo eran gemelos. Aquí la situación es de que el dios Marte, el dios de la guerra, tuvo una relación con una vestal. Las vestales eran las sacerdotisas que cuidaban los templos de los dioses. Pero como no estaba permitida una relación de ese tipo cuando nacieron los gemelos, los abandonaron a las orillas del río Tíber, los encontró una loba, los amamantó, y en algún momento ahí empieza la historia de Roma. Pero probablemente es de los poquitos gemelos que en algún momento siguieron adelante. Ya que según la costumbre de los antiguos romanos, básicamente la situación que se daba era que
Una vez nacidos unos gemelos, se consideraba que un bebito venía del bien y otro venía del mal. Y entonces, de forma arbitraria, decían, pues, ¿cuál viene del bien, cuál viene del mal? Escogían al que venía del mal y se dirigían a la roca Tarpeya. La roca Tarpeya todavía existe, pero básicamente era esa roca en donde todos los condenados a muerte eran arrojados al precipicio. Los enemigos de Roma, los que habían sido emperadores de otros estados y que habían o trataron de invadir Roma, los asesinos, todos eran arrojados. Entonces, en algún momento, uno de esos dos gemelos eran arrojados. Un resumen muy rápido de lo que ha sucedido. Vean ustedes lo que son los nacimientos en México, el embarazo triple. Los 4 primeros renglones nos hablan del número de nacimientos, ¿sí?, que se llegaban a encontrar. Después puse las últimas cifras. Si ustedes se fijan, las últimas cifras reportadas por INEGI son del 2023. Sigue habiendo embarazos triples. Ha disminuido en un 60% aproximadamente, pero siguen naciendo. Que no los veamos en el instituto, como en alguna época sucedió, no significa que no estén sucediendo. O sea, siguen transcurriendo este tipo de eventos. Y dijimos que era un fenómeno mundial. Entonces, básicamente en los Estados Unidos, si vean el último renglón, pues sigue habiendo ese número. La característica del embarazo triple es que ha disminuido en un 60%, pero sigue existiendo, ¿sí? Probablemente lo que se ha adquirido es mucha experiencia en el manejo. Muy al principio aquí en el instituto, todos los triples que nacían se iban a terapia intensiva. En general, los últimos que nacían, todos iban a terapia intermedia. Entonces aprendimos juntos, obstetras y neonatólogos, para manejar este tipo de pacientes. Esto es lo que sucedía en perinato, o sea, 2002, 2004, 2006. En promedio teníamos entre 20 y 23 embarazos triples por año. Esto fue disminuyendo conforme fueron transcurriendo los años y además donde fuimos adquiriendo experiencia. Este es un primer trabajo que en alguna época hicimos. Eran 78 pacientes, la edad promedio de nacimiento eran 32 semanas, que no estaba muy alejado de lo que sucedía en el resto del mundo. Todos manejábamos los embarazos más o menos de la misma forma. Pero vean ustedes, por ejemplo, la mortalidad neonatal. En un siguiente periodo, 2002 a 2004, vean cómo incluso para ese grupo de pacientes la edad gestacional era menos, pero la mortalidad se fue a la mitad. Es decir, aprendimos a manejar ese tipo de bebés. Probablemente una de las revisiones más grandes que hay ahorita en la literatura salió en el año 2022. Y esta es una revisión de 45,000 triples, ¿sí?, que incluyen hasta el año 2019. Entonces, es una revisión muy amplia de todos esos aspectos que se han tenido. ¿Qué podemos decir? Las mujeres siguen siendo más o menos de esta edad, 30 años promedio, 31. El 68% son productos de reproducción asistida. ¿El embarazo triple existe de forma espontánea? Sí, se dice que 1 de cada 9,000 embarazos son triples. El 60% de las pacientes que teníamos en perinato decían que eran espontáneos. Poco probable, pero pues había que creerle a las señoras. La preeclampsia es una situación que se da al doble de las, hasta el 60% de las pacientes con embarazo triple pueden llegar a tener preeclampsia. Y siempre para estos embarazos había el grande, el mediano y el pequeño. Entonces siempre había bebitos que se tenían que catalogar como fetos pequeños. La gran mayoría, nacimientos de pretérmino. Los ingresos, recordar que en otras instituciones solamente se maneja una terapia intensiva. Nosotros tenemos terapia intermedia, terapia intensiva, pero en otros lugares todos se engloban en una terapia intensiva. Los pesos promedios, 1,638 gramos. Y se van a dar cuenta, porque va a ser motivo de la presentación de una paciente en particular que va a seguir con el manejo neonatal, de seguimiento pediátrico y un poco más allá. Esta es una paciente cuyas iniciales LSJ, en aquel momento 30 años de edad, un antecedente de infertilidad de 4 años. Ese primer embarazo que tuvo fue una fertilización in vitro realizada aquí, fueron 2 bebés. Desgraciadamente a la semana 23 tuvo trabajo de parto, nacieron 2 bebés, masculino y femenino, 558, 570 gramos, que desgraciadamente fallecieron. Esa misma paciente, tiempo después, tuvo otra fertilización in vitro. En este caso fueron trillizos. Durante la primera etapa del embarazo se complicó, tuvo un síndrome de hiperestimulación ovárico severo, estuvo en terapia intensiva la paciente. La recibimos en control prenatal a las 10 semanas por el antecedente de una pérdida temprana. Y en aquella época, toda paciente de embarazo triple se le ponía un cerclaje. O sea, era la moda, era lo que se tenía que hacer. Actualmente ya no lo es.
A la semana 28 supusimos que tenía una colestasis intrahepática. No teníamos acceso en aquella época a los ácidos biliares, pero si hay preeclampsia suben las enzimas hepáticas. Si hay colestasis suben, entonces nunca tuvimos la certeza. A todas las hospitalizábamos y un poquito era para un mejor control de las pacientes. Y para esta paciente en particular, cuando cumplió 31 semanas, 5 días, al haber iniciado trabajo de parto, se decidió una cesárea. Vean ustedes, se obtuvieron 2 productos masculinos, todos tuvieron Apgar 8-9, todos los bebitos se fueron Usiren. Es decir, ya teníamos experiencia en el manejo. Y a continuación, ahorita la doctora Marta Granados nos va a hacer ese seguimiento desde que ellos los reciben en el área de tococirugía hasta su egreso. Muchas gracias a la doctora Guido y al doctor Ortiz por la invitación a esta sesión. Y así, casualmente, los 4 ponentes históricamente estuvimos con estos pacientes desde el nacimiento, seguimiento y demás. Bueno, siguiendo con estos pacientes que son de embarazos de alto orden fetal, vemos nosotros que es diferente a cualquier embarazo al que estamos nosotros habituados y con todo lo que va a conllevar, ya que la hembra humana está pues programada generalmente para monovular y la capacidad del útero es para nutrir un solo feto para que el crecimiento sea adecuado. Esto varía cuando hay embarazos múltiples. Vemos que de los gemelares alrededor ahorita de las cifras actuales están en 1.6% más o menos de los nacimientos, y mucho más bajos los de embarazos de alto orden fetal, que son de 3 en adelante. Justamente estos de alto orden fetal pueden ser medidos por la regla cuasi matemática de Helin-Celani, que vemos que para los gemelos puede ser más alta la frecuencia y trillizos y cuatrillizos cada vez va siendo exponencialmente menos frecuente. Sin embargo, esto ha tenido unos subes y unos bajas. Para los años 90 se incrementó muchísimo los embarazos múltiples porque empezó el auge de la reproducción asistida. Tuvimos nosotros en perinato una población muy alta. Generalmente los que llegaban eran con reproducción asistida fuera del instituto, el 70%, y solo 30% eran dentro del instituto. Entonces, en general, embarazo múltiple es cuando es más de un feto y al de alto orden fetal es cuando son 3 o más fetos. Hay una clasificación de múltiples que generalmente en los monocigotos no son tan frecuentes lo que son los idénticos. Dicigotos pueden ser fraternos, tricigotos fraternos y cuadrocigotos y quíntuples que se dan por diferentes maneras de acuerdo a cómo se hace la división de las células, y esa es una clasificación de múltiples que es lo que se considera que pudiera ser el origen embriológico de cómo se dan los embarazos múltiples. Y nosotros alcanzamos a ver todavía cuando yo hice la residencia por los años 90, teníamos cuádruples y quíntuples más frecuente. Hace varios años que son poco comunes. Estas son las hermanas canadienses que en el 34 nacieron y fueron las primeras quíntuples conocidas que hayan sobrevivido a la vida adulta. Y las cuádruples que nacieron en Oklahoma, que también sobrevivieron, y ahí viene la realidad con los embarazos de alto orden fetal. El aspecto económico, lo que implica el cuidado y el gasto para mantener en casa 3 o 4 más productos. Por eso muchas veces la industria es la que los apoya, y en estas hermanas justo decían que llegaron a los 6 años por esta leche famosa, ¿no? Pero era pues el comercial para vender la leche y que les ayudaban a ellos económicamente. En México también les ayudan con pañales y algunas otras cosas. ¿Qué representan los nacimientos multifetales? Aproximadamente el 17% de todos los que tenemos prematuros. El 23% de esta población nacen antes de la semana 32, el 24% pesan lo menos ideal que queremos que pese un neonato al nacimiento para que haya la transición de manera más fisiológica, que es de 2,5 kilos, y el 25% también de esta población generalmente tienen peso muy bajo por la capacidad que va siendo disminuida, sobre todo después de la semana 28, del crecimiento por el tamaño del útero, que ya es insuficiente. ¿Qué consecuencias tienen las mamás que ya había comentado el doctor Ibargüengoitia?
de embarazos de alto orden fetal, 6 veces más posibilidades de estar hospitalizadas. Resalta, como ya sabemos que dijo él, hay varias series que dicen hasta del 80% con preeclampsia, prematurez, todo esto que pueden tener ruptura de membranas, problemas de vías urinarias, hemorragia posparto, hacen que puedan estar más tiempo hospitalizada y también en ellas, por todo el aspecto y el entorno y que los últimos días antes del nacimiento son muy incómodos para ellas, pueden tener mucha depresión posparto y también requieren bastante apoyo psicológico. Los múltiples hasta la semana 28 crecen igual que cualquier otro feto porque todavía hay una capacidad uterina para contenerlos. Después de esto es que viene la desaceleración por la capacidad uterina que ya va siendo limitada. En estos hay mucho más alteraciones del crecimiento. En los pesos que puso el doctor de los pacientes actuales, generalmente fueron bastante simétricos, pero habitualmente hay una gran diferencia entre el primero y el último de los recién nacidos. Y pues hay mayor morbilidad en el feto más pequeños. Nosotros, ¿cómo podemos hacer un cálculo justamente para los triples? Por la tripleta media. Hacemos el promedio del más grande y el más chico, y para decir que uno tiene un peso simétrico, no debe de tener menos del 25% del peso de ese promedio del más grande y el más chico. Y así los vamos ya nosotros clasificando. Consecuencias para el feto y para el recién nacido, generalmente de acuerdo a el número de fetos que hay en el embarazo, sabemos nosotros que va a ser la edad gestacional. Uno de término, lo ideal 38, 6 en adelante, a 40 semanas llegan a 40 semanas. Los gemelares, que comentábamos, más frecuentes que los triples, 36 semanas de gestación, los triples, y estamos nosotros igual que la literatura, en promedio alrededor de las 32 semanas, que es igual más o menos 31.6 del caso actual, y los cuádruples sí son generalmente embarazos de prematuro extremo. Estos generalmente por la edad gestacional que no llegan a más de 35 semanas, ingresan a las terapias intensivas. Nosotros cuando empezamos a tener mayores cantidades que estábamos aprendiendo de esta patología, ¿no?, de embarazo de alto orden fetal, teníamos más pacientes que ingresaban a la unidad de cuidados intensivos. Cada vez con la experiencia, la mayoría ingresa a las unidades de cuidados intermedios neonatales. Y las consecuencias, obviamente que en ellos la prematurez, es embarazo alto orden fetal, no llegan a término. Y pues en ellos es importante considerar los inductores de madurez pulmonar que al nacimiento hacen la gran diferencia. Y justo comentaba con el doctor Ibargüengoitia que antes como el 2001, ¿no, doctor? Más o menos, se decía que como eran varios fetos y había que dar una dosis mayor de inductores de madurez pulmonar, ¿no? Es una dosis estándar como la dan ustedes siempre, sin importar el número de fetos, ¿no? El promedio de nacimiento generalmente es 33 semanas, 32, 33 semanas. El 8% nace antes de la semana 28, el 30% entre la 28 y 32 y el 62% después de la 32. Habitualmente el 60% de todos requieren reanimación al nacimiento y habíamos quedado que todos ingresan a las terapias. Otra consecuencia por la misma prematurez y muchas veces cuando no alcanzan a aplicar los inductores de madurez pulmonar es el síndrome de dificultad respiratoria, que sabemos nosotros que se presentan con mayor frecuencia entre menos edad gestacional. En los triples, 23%, cuádruples, menos edad gestacional y eso hace que tengan el SDR en un 65% y los quíntuples hasta un 75%, requiriendo altas concentraciones de oxígeno y muchos pues los egresamos con dependencia de oxígeno, con displasia broncopulmonar. Tienen también, y eso lo hemos observado nosotros, riesgo de tener mayor malformaciones. Muchos tienen microstalmos, algunos tienen otros defectos estructurales que no son incompatibles con la vida, pero se ven más frecuentemente en ellos que en la población general y se explica teóricamente por una hipótesis de un teratógeno común que hace que pueda haber incluso en la división factor que aumente cuando son de reproducción asistida. Las anomalías cromosómicas no son tan frecuentes y esto
que hace que la división de un óvulo que es fertilizado, que no es algo de manera natural, hace que pueda en la división haber un factor para que haya más defectos estructurales. El embarazo de alto orden fetal que comentó el doctor, ya lo presentó él casi todo. La mamá estuvo hospitalizada 18 días, se interrumpió porque tenía colestasis intrahepática y porque eran de alto orden fetal. A las 31 semanas, el 1 de julio del 2011. Ahí es raro, pero sí hay trillizos que son idénticos. Acá tenemos que todos tuvieron un peso generalmente aceptable, 1500, 1300, 1600. Los dos primeros fueron masculinos, la tercera fue femenina. Tuvieron calificación normal, requirieron reanimación habitual los tres. El trillizo 1 y el trillizo 2 tuvieron dificultad respiratoria leve, un síndrome de adaptación pulmonar que no requirió más de campana cefálica. Sin embargo, la niña sí tuvo un Silberman de 3, requirió CPAP, incluso después en la terapia la intubaron para ponerle una dosis de surfactante. Son esto que para los neonatólogos decimos aquellas taquimembranas dudosas que no sabemos qué son, pero bueno, finalmente le pusieron surfactante y al día siguiente, a las 24 horas, le pudieron quitar el CPAP, entonces pensamos que era más una taquipnea transitoria del recién nacido. Es importante en cualquier nacimiento tener todos los insumos. Hay una frase que me gusta mucho de los que se iban a la guerra, que dicen, si tú te fallas al prepararte, te preparas para fallar, ¿no? Entonces, en la reanimación tenemos que tener todo listo porque si no, fallamos en la misma reanimación neonatal. Tener todos los insumos y en ellos más porque son prematuros tenemos que tener el reanimador con pieza en T o Neopuf. Y aquí tuvimos el último que me recuerdo en este año, un triple en agosto. Y vean ustedes, es circo, maroma y teatro porque todo es por 3. Y tenemos que tener todos los insumos listos para cada uno. Para cada uno es como si fueran completamente individuales. Esta fue la última reanimación en agosto de triples. El trillizo 1, como todos, ingresó a UCIREN, tuvo peso adecuado para la edad gestacional, tuvo hiperbilirubinemia multifactorial que nada más requirió fototerapia, fue el único que hizo apneas, sin embargo, su ultrasonido transfontanelar, como todos los demás hermanos, fue normal, eran apneas del prematuro, fue el que tuvo una estancia más corta, 19 días, y se dio de alta con 1888 gramos. El trillizo 2 fue el que tuvo peso bajo, tuvo un retardo en el crecimiento intrauterino asimétrico con un índice ponderal de 2.14, tuvo también adaptación pulmonar, la hiperbilirrubinemia y un hilio resuelto que lo sometió a ayuno 2 días nada más y lo alcanzaron a dar con 20 gramos menos de lo que los damos habitualmente, pero obviamente que estaba en buenas condiciones a los 21 días, no reingresó. Y la trilliza 3, la mujer, es la que tuvo más días con un buen peso, fue la que aquella taquimembrana, también tuvo hiperbilirrubinemia, pero ella se quedó por 2 factores, que fue que tuvo persistencia del conducto arterioso y eso le hacía que tuviera un poco de dependencia del oxígeno, remitió con diuréticos y también tuvo reflujo gastroesofágico, por lo cual no la podían dar de alta porque desaturaba un poco, de hecho la dieron ya de alta con oxígeno indirecto y fue la que estuvo 42 días y algo que también retrasaba su alta era que tuvo anemia con hematocrito de 27 y le tuvieron que transfundir paquete globular y finalmente se fue de alta con 2.896 gramos y nunca tuvo que reingresar tampoco. Y esto, bueno, es el antes y el después. Aquí están triples, más o menos a los 5 años y ahorita en la vida actual ya en la adolescencia con 13 años de edad y siguen viniendo al instituto. Las estadísticas de nosotros de manera rápida, que son fuente del anuario estadístico y de una tesis de neonatología de la doctora Verónica Román Ortiz, que yo fui su asesora. El riesgo es alto cuando la mamá tiene talla baja, menor de 1,65 obviamente porque el útero no puede contener 3 fetos, preeclampsia hasta un 40%, estas son estadísticas de nosotros que no se disparan de la literatura. Ingresan la mayoría
a Usirena, la terapia intermedia, 86%, que antes eran la mayoría a la UCIN, o sea, nos está yendo mejor. De las patologías que pueden tener síndrome de dificultad respiratoria y taquipnea del recién nacido, casi en un 30%, sepsis en un 32% por la estancia prolongada. Sin embargo, en estos tres, ninguno estuvo infectado, ninguno requirió manejo por infección. Y aquí tenemos que la anemia sí es mayor porcentaje, 61%, requiriendo transfusión hasta el 70%, como fue en la trilliza 3, que por eso no se iba de alta, y la hiperbilirrubinemia en un 68.3%, que vimos nosotros que la tuvieron los tres recién nacidos. Y en cuanto a las características demográficas, estamos muy cerca de la literatura. Edad gestacional más o menos promedio 32.5, peso aproximado, ya lo comentó el doctor Ibargüengoitia, 1,5 kilos, y días de estancia hospitalaria más o menos 32. El promedio de los trillizos de sus días de estancia hospitalaria fue 27 días, entonces sí estamos más o menos en la misma estadística. ¿Qué recomendamos nosotros para el manejo neonatal? Mucha comunicación antes del nacimiento con la embarazada y el ginecobstetra. Revisar cuidadosamente todo el expediente para ver los factores de riesgo. El equipo de reanimación, que no puede faltar la pieza en T. Tener listo UCIPAP y surfactante, porque es muy probable que lo podamos utilizar, y si lo requerimos, que sea en las primeras el CIPAP temprano, los primeros 2-3 minutos, y el surfactante temprano en las primeras 2 horas. Vigilar mucho el patrón respiratorio, porque es la causa por la cual ellos tienen mayor estancia hospitalaria. Y muy importante, que ya no se hace de rutina, tomar una gasometría de arteria umbilical. Y si no pueden en la primera hora, aunque sea una venosa, porque por la misma restricción hay mucha alteración de los flujos, pueden tener acidemia fetal, y si les damos de comer, aumenta el riesgo de enterocolitis. Si tenemos la gasometría realmente alterada, con un lactato alto, con un déficit de base también alterado, ideal dejarlos en ayuno 24 horas. Y hemos visto en las estadísticas que generalmente el trillizo que tiene mayor peso, el que aparentemente está mejor, es el que se complica. Lo ven tan bien que no respetan el riesgo que tiene, le dan de comer a capacidad gástrica, se van muy rápido y son los que hacen enterocolitis y terminan en la terapia intensiva. Si no se puede, no pueden comer, les iniciamos soluciones IV rápidamente, dextrosix a la media hora, porque por la misma restricción pueden hacer hipoglucemia, mantenerlos con temperatura adecuada 36.5 a 37.5, vigilar por la estancia prolongada que no estén infectados, se van a una terapia a los menores de 35 semanas, y cuando se pueda, iniciar lo más rápido que se pueda, si no hay contraindicación, la vía oral, y lo ideal con calostro materno. Y algo muy importante, que es nuestra cuarta ponente la que nos va a hablar, seguimiento pediátrico, embarazos de alto orden fetal, tienen que entrar a los programas de seguimiento para ver la estimulación neuromotora. Voy a ver si... Pero esta se ve chueco. Bueno, esta es la cerecita del pastel. Es unos triples de 34.6 semanas. Es la única vez que hemos podido hacer contacto piel con piel. Obviamente que como son prematuros, los llevamos a la cuna de calor radiante, los saturamos, vimos que no, esfuerzo respiratorio, cardíaca normales, no tenían dificultad, no estaban hipotérmicos, no requerían oxígeno, y los tres estuvieron en contacto, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, a otro lo dejábamos en la mitad para que descansara, y los íbamos rotando cada 10 minutos en el sentido de las manecillas del reloj. Ahí se ven los tres, la que estaba en medio y los dos que estaban laterales. Es la única vez que lo hemos podido hacer. Estaban tan bien que no sabíamos qué hacer, porque nunca nos volteamos a ver con el doctor Barrera, y con cara de complicidad, pues hagámoslo, ¿no? Así que esto es un logro, y yo creo que no es frecuente que lo podamos hacer. Y me quedo con este pensamiento de que alto orden fetal, alto riesgo, tenemos que estar preparados para todo, para que el pronóstico sea bueno. Muchas cosas pueden esperar, los niños no. Hoy sus huesos y sangre se están formando, sus sentidos se están desarrollando. A ellos no les podemos decir mañana, su nombre es hoy. Gabriela Mistral, muchas gracias. Pues es un gusto, ¿verdad?, estar con ustedes, doctora Vanessa Morales, muchas gracias.
Este es el resultado de su departamento que está usted manejando, de todo el proceso de reproducción asistida, la selección de las pacientes y estas mujeres que vienen con una fragilidad reproductiva pueden tener una atención de primera calidad y enfrentarse a casos tan complejos como los 2 ciclos que requirieron para estimulación, la sobreestimulación ovárica, el manejo por su grupo, que fue destacado. Doctor Mario Rodríguez Bosch, felicidades por su control y exigencia y la capacidad de preparación para sus médicos que pueden llevar un embarazo de estas condiciones, con esta complejidad y tomar las decisiones en un momento oportuno. A nosotros nos toca presentar para ustedes los resultados de ese seguimiento y qué pasa con las pacientes y con esas mujeres que dicen, bueno, les costó trabajo su reproducción, tuvieron muchos estímulos para lograr el embarazo, tuvieron un desgaste físico importante que pudieron ellos manejar en el sentido de todos sus cuidados físicos y llevarlos a la escuela, y manejar su nutrición y todo. Esto se vuelve muy importante, ¿no? Y en este proceso, lo que nosotros podemos lograr es describir lo que pasa en un microambiente similar para los 3 chicos y después cómo va en el ambiente familiar, cómo impactó todo el ambiente social alrededor, la escuela, las actividades físicas, la nutrición. Los participantes para todo este proceso, bueno, obviamente el doctor Juan Carlos Barros, una gente de una talla y una experiencia incuestionable, que logró los 2 embarazos. Tenemos por el otro lado al doctor Francisco Ibargüengoitia, que se ha comprometido con estos embarazos de alto orden fetal y su dedicación y compromiso para llevar estos embarazos y atender personalmente sus consultas y el seguimiento, pues hacen que los resultados sean muy adecuados. El doctor José Antonio Ramírez Calvo, quien llevó todo el seguimiento y dio las características de cómo iban desarrollándose los trillizos y permitió llegar a la edad adecuada a tomar la decisión. Bien, la doctora Marta Lucía Granado Cepeda, ni qué se diga con todo ese diseño de tecnología y de aplicación de reanimar estos chicos y permitir que puedan ir a cuidados intermedios, ni siquiera a cuidados intensivos, y pueda lograr una oxigenación y un perfil nutricional adecuado y poder tener ese apoyo a través de los cuidados intermedios para permitir llevar a casa niños que tengan un perfil adecuado. La doctora Martina Guido compartió conmigo este caso, es una experiencia brutal del INPER, de su seguimiento de 13 años, y decidimos hacer como un protocolo de valoración de cómo estaba la familia y decir, bueno, ¿qué pasa con esta reproducción difícil? ¿Qué pasa con los niños que tuvieron que empezar en un proceso de apoyo y adaptación a través de su seguimiento? En 2005 ingresa la familia y actualmente la paciente es referida al servicio de climaterio y se valora a toda la familia y bueno, hay buena posibilidad de hacer el estudio al papá para ver su herencia a través del cromosoma X para su hija, que obviamente van a ver los resultados tan espectaculares a pesar de haber pasado por la etapa de adaptación más difícil. Y bueno, sus 3 hijos que llevan las características somáticas de la mamá por su cromosoma X, cómo se van desarrollando. Y hoy en día los 3 hijos tienen 13 años y como lo presentaba la doctora, ustedes véanlos, es prácticamente como estuvieron en útero y como los fue describiendo el doctor Ibargüengoitia y la doctora Granados, cómo estuvieron en este proceso de seguimiento por materno-fetal. Nosotros vemos las complejidades a través de la densitometría aplicada para gentes que no están en la menopausia, entran en un concepto de analizarlas a través del Z-score, de compararlos con su propia población y el cuerpo completo permite tener un diagnóstico con los cambios físicos que van a tener en su proceso de crecimiento. Vean al papá, no tiene color naranja, que es grasa, es un agente muscular de una muy buena talla, que es 1,78 y que tiene un índice de masa corporal de 24 y tiene su músculo bien distribuido. Vean ustedes a la mamá, se ve con más tejido naranja, que es el reflejo del tejido adiposo, que es muy importante para la formación de colesterol, para la producción de hormonas y la producción de reserva energética. Entonces, su balance, y estamos hablando prácticamente de 20 centímetros menos de talla. Es increíble cómo la mujer tiene unas características físicas completamente diferentes y esto viene a la herencia de los hijos. El gemelo 1, véanlo, es el más alto de ellos,
Él tiene una columna con cambios físicos importantes, morfológicos, con desviaciones que pueden comprometer sus dolores de espalda, la actividad física, su proceso de adaptación. Y no tiene nada de tejido graso, están en naranja y prácticamente es músculo, pero le falta músculo en las extremidades inferiores. Entonces, él tiene un índice de masa corporal comparado con su mamá de 26 y con su papá de 24, pues de 16, que realmente está en el extremo opuesto. Y vean al gemelo 2, el gemelo 2 se ve con menos talla, tiene 1,54, menos que el papá y que el hermano, pero tiene un tejido adiposo bien concentrado, ¿sí? Sí, el gemelo 2. Perdón. Ahí está. Y entonces vemos la cantidad de músculo que tiene. Entonces, él tiene un índice de masa corporal superior a su hermano de 17, que está implicando obviamente más kilos de peso. Y vean ustedes cómo se encuentra pues la mujer que tiene toda la herencia del papá con el cromosoma X, está debutando en su menarca en el primer año, entonces la influencia de estrógenos obviamente le permite distribuir el tejido graso y muscular diferente. Vean ustedes que tiene su índice de masa corporal de 18, es lo ideal para alguien pues de esta edad. Veamos cómo están las características de la densidad del cuerpo completo. Entonces vemos al papá que tiene 4% menos, es una gente que está con un desarrollo adecuado para su etapa y todo, y usamos el Z-score de referencia porque es lo que vale la pena considerar en gentes que no han tenido una edad mayor de 50 años y que ya tiene un declive hormonal. Vean la cadera, está en el Z-score que la tenemos también de 0.4 para el cuello de la cadera y menos 0.2 para la cadera, que está perfecto para abajo del 20% es cuando empieza a haber problemas considerando el Z-score. Y vean su columna completamente bien morfológicamente y tiene 0.4. Entonces, una persona que está en los promedios ideales de su formación ósea. Veamos a la mamá, que es obviamente una talla diferente. Ella está arriba del promedio de la normalidad, con 5%, es el efecto hormonal que ha tenido, su vida obstétrica, terminar la época reproductiva y todo, le permitió llevar balances de muy buena calidad. Obviamente las recomendaciones a sus hijos y a la propia mamá de la doctora Guido y su grupo, pues permitió que tuvieran un apoyo importante de todo su desarrollo. Y vean el cuello, solo 1% abajo. Y vean ustedes la columna perfecta con 0.3. Entonces decimos que ella llega a la transición de la menopausia en las condiciones ideales de constitución de su hueso y obviamente de su músculo y de su grasa. Vean el gemelo 1, el que es el delgado, el alto, él pues tiene una actividad mental diferente, tiene una concentración diferente, lleva una vida más intelectual y entonces obviamente está completamente delgadito, no tiene músculo ni grasa y tiene una pérdida del 12% como ven en el Z-score. Y vean la cadera. En la cadera, él ya está abajo del 20% de lo esperado para su edad. Tiene solo 13 años, es el más alto y por su actividad física y todo y su intelectualidad que tiene, que deja la actividad física a un lado, tiene un Z-score de -2 en el cuello de la cadera, 2.1. Entonces, un diagnóstico muy interesante que puede apoyar a la doctora Guido y decir, bueno, ¿qué tiene que hacer este chico para mejorar esa constitución corporal y recuperarse y tener su balanza de crecimiento como debe de ser? Usar hormonas, usar más calcio, usar vitamina D, bueno, estas sí serían recomendables, pero sobre todo la estrategia de actividad física del ejercicio. Vean la columna, con los cambios en la columna que tenían, y en la columna no tiene deficiencia de calcio. Vean ustedes al gemelo 2, él está con 15% abajo, está dentro de lo normal en su cuerpo completo, el Z-score en la cadera lo tiene en 17%, está arriba del 20%, del -2, pero está pues en los rangos hacia abajo, pero dentro de la normalidad. Y vean su columna perfecta en 0.7, él es más avisado, más avispado, tiene más actividad física, fue el que en la foto no quiso ponerse el cubrebocas, quiso salir con sus lentes, su personalidad es completamente diferente. Y vean a la mujer, es la estrella del grupo familiar, porque ella tiene una constitución ósea sin problemas de compromiso en su columna, con 6% abajo. Vean cómo se encuentra en la cadera con -1.6, está muy arriba del -2 que tiene su hermano,
Y vean ustedes la columna con 0.3, está en excelentes condiciones. Entonces, de esta forma, yo quisiera haber presentado para ustedes todo el impacto que hay en el crecimiento y en el desarrollo. Doctora Guido, muchas gracias por invitarme a participar y por compartir estos pacientes para poder tener una visión completa desde la vida intrauterina hacia la menopausia. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir lo que es mi servicio. Somos 8 servicios diferentes donde los niños acuden cuando son de alto riesgo, como fue el caso de los trillizos, y son valorados hasta los 15 años por todas las diferentes especialidades. Es importante aclarar que la participación de la familia es primordial. Estos pacientes que nos ocupan el día de hoy nunca han faltado a excepción de la pandemia. Entonces han sido papás muy apegados y pues les voy a empezar a hablar sobre lo que no se ha hablado aquí. Esto ya lo habló la doctora Marta Granados, pero es importante aclarar que el trillizo 1, por ser menor de 1,500 gramos, y el trillizo 2, por ser de 1,375, que se queda en desventaja, pues ya cumple con el requisito de retraso del crecimiento intrauterino. 2 criterios importantes para el ingreso al servicio y que los deje en desventaja. Entonces, ¿qué ocurre a los 12 meses cuando pasan a pediatría? Pues tienen un desarrollo los 3 normal, con la exploración neurológica de Amiel Tizón, desarrollo psicomotor en estimulación, los 3 normal, audición y vista también normal, y la escala de Bailey, ahí empezamos a ver que el trillizo 1 tiene 100, el 2 102 y el 3, la niña, 102. Entonces vemos que empiezan a tener ellos un desarrollo normal, pero en donde digamos que podemos discutir mucho es en los pesos, pero curiosamente al año los 3 tienen un peso dentro de lo normal con una velocidad de crecimiento acelerada los 3, menos el 1, pero los 3, como podemos ver, tienen todos peso de más. La talla un poquito menos a los 12 meses y el perímetro cefálico va acorde considerando las 2 desviaciones estándar más menos. A los 2 años, igual, ellos siguen con una velocidad de crecimiento adecuada, sin ningún problema, pero ya vemos que en la escala mental del Bailey, el trillizo 1 incrementó 6 puntos. Vemos que el 2 se mantiene igual y vean a la niña hasta dónde se nos fue. 124, incrementó 22 puntos en un año. Y en la escala motora, los 3 se mantienen en 100. Nos vamos hasta los 4 años, en donde ya se les indica por parte de oftalmología el uso de lentes, primero inicialmente para el niño 2 y 1 y posteriormente para la niña 3. El Terman-Merrill, que es el coeficiente intelectual, que es la prueba de Stanford-Binet, se empieza a aplicar en el servicio a partir de los 3 años cada año y ya vemos ahí, vean, esa gran diferencia de lo que hablaba el doctor Ortiz, donde el trillizo 2, 122, donde es un coeficiente superior. Y vemos al T1 y T3 dentro de lo normal. Entonces vemos ahí ya empiezan a hacer algunas diferencias, donde igual el peso y la talla ya no están por arriba. Esa velocidad ahora a los 4 años se nos disminuye, dejando en más desventaja al trillizo 2, menos 2,800 gramos a los 4 años. Y la niña normal, la niña siempre llevó un crecimiento y desarrollo normal. A los 6 años igual vemos cómo su coeficiente intelectual se mantiene muy elevado y vemos igual este peso que nos hace ruido en el niño 1 y 2, menos 3,300 en el 1 y luego en el T2 menos 4,150 gramos. Entonces vemos allí esas desventajas que gracias a la vigilancia que vienen cada 6 meses podemos identificar. A los 8 años, vean, igual el peso en el trillizo 2 ya se nos empieza ahí
alarmar un poquito, donde vemos que pesa 22.9 con una desventaja de peso de 2,740. Vemos el 2, mayor desventaja, pero la niña igual, dentro de lo normal. Y aquí ya los 3 niños utilizan lentes. A los 13 años, que fue la última evaluación, ellos están por venir el día 7 de febrero, pues vemos igual que el niño, vean, el 1 me alarmó, el que se haya ido 14.9 centímetros más, dije, wow, esto equivale a una cabeza, y muy alto, una velocidad exagerada, por lo que se pasó al servicio de endocrinología, donde nos dice Monse, pubertad rápidamente progresiva, mas sin embargo la talla estaba normal. Y en el niño encontramos una talla baja, la cual se descartó estrictamente de acuerdo a las tablas, mas sin embargo, de acuerdo a la talla familiar, sí está bajo, pero dentro de las tablas es normal. Y la niña igual se encuentra un poquito, por ahí ella nos hace un peso menos de acuerdo a la talla y el peso. Ella ya empezó a menstruar a los 12 años y nos pone Monse que tiene ahí riesgo de síndrome ovario poliquístico. Entonces yo dije, híjole, ¿qué pasó? Me preocupó mucho esa parte y dije, no. Entonces fuimos con Monse a consultarla. Le pedimos a la mamá estas fotografías y vean esa gran desventaja del trillizo 1 de la talla, del peso, y vean al 2 y vean a la niña 3. Ellos son papás muy participativos, vean desde pequeños el orden igual 1, 2 y 3, vean cómo a esa edad estaban casi normal los 3, la niña un poquito por arriba y ellos siempre vienen y vinieron el día del prematuro. Entonces, considerando y ya siendo estrictos, pues bueno, talla para la edad, los 3 se encontraban bien. Solo el 2, un poquito por debajo de la línea verde, como lo podemos apreciar. Esto es en cuanto a la talla para la edad. Pero talla para el peso, un poquito por debajo de la verde, sin salirse de la línea roja. Entonces yo dije, híjole, estos niños nos han mantenido con esas altas y sus bajas. Y bueno, vean la velocidad de crecimiento, un poquito desordenada igual para los 3. Sin embargo, ellos el día de hoy van bien, están bien, siguen viniendo. Y en base a eso, con charlas previas, se decidió bajarlos con el doctor Ortiz y de eso surgió toda esta inquietud de que en realidad qué les estamos ofreciendo ya en la infancia o para ingresarlos a la adolescencia. Entonces yo me fui al principio de todo y encontré que bueno, desde que están en la UCIREN, en la UCIN, debemos de implementar programas para estimulación. Tenemos una rehabilitadora, una terapeuta física, que sube a la UCIN y la UCIREN, la cual da locomoción refleja pasiva siempre y cuando se le pida. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que saber que la regulación fetal del calcio y del fósforo inicia a las 15 semanas en la placenta, con estos niveles maternos de calcio de 0,3 a 0,5, y bueno, en la vida fetal son elevados, necesarios para que inicie la primera osificación ósea, que es de la 8ª a la 12ª semana. Mas, sin embargo, en el tercer trimestre de embarazo, esto va incrementando de una manera exagerada. En el tercer trimestre, como lo podemos ver, casi ocurre el 80% de la mineralización de toda nuestra vida. En las primeras 25 semanas ocurre 60 miligramos por día. Y vean en el último trimestre, 300 miligramos al día en el recién nacido de término. O sea que nuestros niños, si son prematuros, llegan a no alcanzar esta mineralización tan importante y sobre todo, como lo vemos aquí, cuando ocurre este corte del cordón umbilical, también se ocurre el aporte del calcio. Entonces, la regulación neonatal posterior se realiza en el intestino. Y si aparte no somos suplementados y no hacemos ejercicio, pues nos va a desfavorecer para una edad adulta. Existen muchos estudios, este es un estudio del doctor Galán, donde él dice, bueno, debemos de evitar todo lo que es osteopenia, osteoporosis más tardíamente, donde él nos dice que esto es muy grave considerando la salud ósea
y que no se nos olvide que la mineralización ósea postnatal en los bebés prematuros siempre va a estar por detrás de la esperada en cualquier recién nacido de término. Entonces, la terapia de locomoción refleja es adecuada. Y la detección temprana en las unidades intermedias más a través de este ultrasonido cuantitativo, midiendo el tercio inferior de la tibia, doblando el ángulo a 90 grados, es importante para una detección temprana. Ellos lo realizan en menores de 28 semanas en España. Entonces, ¿por qué el doctor Semmel nos dice que debemos de detectar esta densidad mineral ósea? Pues para evitar todo este riesgo de fracturas, estar evitando que nuestro niño esté fracturándose de manera frecuente, eso es importante. Entonces, el tejido óseo, saber que responde a los factores metabólicos, genéticos, que no se nos olvide, los estudios consultados, todos los de raza negra no presentaron disminución en la mineralización, pero ese factor solo se dio en la raza negra. Entonces, por eso es importante también considerar esto, así como el medio ambiente y todos los conductuales. Las enfermedades crónicas definitivamente es un problema para la mineralización ósea. Entonces, la evaluación es necesaria para los niños, disminuir el riesgo de osteoporosis y de osteopenia. Y aquí tenemos estas tablas que están hechas por el doctor Semmel en Estados Unidos, 5 hospitales, multicéntrico el estudio, donde solo incluyeron niños mayores de 37 semanas y mayores de 2.300 gramos, de 5 a 20 años, donde ellos dijeron, bueno, tienen que hacerse primero unas curvas, debemos de considerar que todos los niños deben de tener por lo menos 3 densitometrías a lo largo de su vida. En Irán la aplican de 9 a 18 años y con toda la tecnología que aquí se cuenta en el servicio de obstetricia. Más sin embargo, el doctor también aquí nos pone muy ejemplificado y nos dice que la actividad física favorece la densidad mineral. La actividad física debe de ser de peso para que esta densidad y esta mineralización ósea superficial se vea beneficiada como lo vemos aquí. Y más si esto se aplica en la edad, en la pubertad, una buena alimentación y una buena suplementación, pues ahí está muy bien ese hueso ejemplificando lo que ocurre. Ante la actividad física y se ve beneficiado el hueso con una densidad mineral ósea superficial hasta de un 0.6 a 1.7 anual. Y que bueno, eso nos va a ayudar a largo plazo a mantenernos jóvenes y activos. El doctor Gunther en Oregon, en Estados Unidos, igual nos dice, bueno, esto es muy importante y yo les quiero ejemplificar con este trabajo donde él nos dice, bueno, con que pongamos por lo menos al niño a brincar ese 61 centímetros, que es lo que ellos encontraron, pero no necesariamente necesitan ser los 61 centímetros, pero con que el niño brinque, corra, camine, se va a ver beneficiado el hueso. Y si nosotros, aparte del ejercicio, suplementamos, pues la diferencia es muy evidente entre la primera imagen y la segunda de en medio, donde nos tratan de ver cómo igual se beneficia el hueso. Y esto, si lo mantenemos hasta la edad adulta, nos vamos a evitar la osteoporosis. Existen programas de salud ósea escolar en diferentes partes del mundo, donde simplemente algunas escuelas dicen 5 minutos de brincar, 5 minutos de rondas infantiles, como lo hace Francia, nos ayuda a beneficiar. Y bueno, aquí en el IMPER que hemos hecho, este es un cartel que hicimos para algún aniversario. Y si ustedes ven, la mayoría son múltiples y tenemos una muy buena cantidad de embarazos múltiples con muy buenos resultados en este hospital. Existe otro artículo de la doctora Arreola de gemelos y otro artículo de trillizos de acuerdo a los resultados maternos. Como lo comentó Marta, aquí la preeclampsia sigue siendo un problema importante. Pero sí es importante decir que nosotros en este estudio logramos tener 84 conjuntos de trillizos y que en su mayoría, como lo pueden ver, los que fueron más fueron los inductores de ovulación.
seguidos por FIPTE. Y tercer lugar, la inseminación. Mas, sin embargo, esto lo quise traer a colación porque la mayoría de los estudios nos dicen a nivel mundial que la parálisis cerebral es más frecuente en los diferentes métodos de reproducción asistida. Nosotros, nuestra parálisis cerebral fue muy baja. Si ustedes pueden ver, un niño en paraparesia para inseminación, una cuadriparesia para inductores, pero logró la marcha independiente, y un niño solo con una habilidad que fue para FIPTE. En audición y lenguaje, el lenguaje se mantuvo en los 4 grupos a nivel de 21 meses, y si vemos igual, solamente tuvimos 3 hipoacúsicos. Hipoacusia superficial, un T1 y fue en FIPTE, hipoacusia media y fue para inseminación artificial, hipoacusia profunda, igual un T1. Y vean, el Bailey a los 2 años, que es algo que preocupa mucho, pues también vemos que 73, que está por debajo de lo normal, una desviación, fue para inductores de ovulación, el más bajo. Y en la escala motora fue más baja, igual para los inductores de ovulación, 76, y para FIPTE 81, considerando que lo normal es 84. Entonces es importante para todos nosotros este manejo multidisciplinario, el cual definitivamente no es fácil. En seguimiento nos enfrentamos mucho a lo que es que no vienen, llegan tarde, creen que vienen a una consulta normal, habitual, y cuando se dan cuenta que se realizan potenciales, oftalmo y demás, quieren retomar. Pero nos enfrentamos mucho a esta deserción, no así en los trillizos y en los embarazos múltiples, gemelos, cuatrillizos, quintillizos, siempre vienen los papás. El camino no es fácil. Vean todos los años y este cúmulo de trabajo desde el ingreso de los pacientes por los diferentes servicios que han pasado y todos los que tal vez me faltarían aquí, pero más sin embargo estamos el día de hoy diciendo que necesitamos una forma muy objetiva de conocer la composición corporal de los niños a partir de los 5 años. Por eso la importancia de que nuestro niño, aparte de tener un seguimiento adecuado y aparte sí de tener un coeficiente intelectual normal, sí que le vaya bien en la escuela, también es importante la salud ósea, porque no estaría bien que tuviéramos niños muy inteligentes y que no se pudieran mover o enfermedades que podemos detectar. Entonces, estamos a favor de esta salud ósea, que gracias al apoyo del doctor Ortiz hemos empezado a bajar algunos niños más, y pues para conocer esta composición que tienen nuestros niños que acuden al seguimiento, hemos bajado a los que vienen con papá y mamá o los que aceptan bajar, ¿no? Entonces es importante que recordemos que el prematuro siempre está en desventaja, por lo que es importante recordarlo. Nos hace falta suplementar. Tenemos muy buena orientación nutricional por parte de Almita, pero creo que nos hemos olvidado de esta parte. Muchas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas, y bueno, vean aquí, este es el tríptico de Francia, donde ellos están a favor de la salud ósea. Y bueno, también nos divertimos. Estos son los trillizos el día del prematuro. Y bueno, también nos divertimos, ellos también lo aceptan. Y eso es muy bueno, ¿no? Participar en todo nos permite conocerlos y saber un poquito más de su vida y de qué necesitan. Y ciertamente, como decía el doctor Ortiz, el trillizo 2 era el único que hacía actividad deportiva. Jesús y la niña no hacían actividad deportiva. Muchas gracias. Yo comentar algo que es muy importante que enfatices, Martina, gracias, que
Estamos retomando con ustedes las de seguimiento pediátrico, que la labor que hacen seguimiento pediátrico, porque nosotros reanimamos, los mandamos, no se murieron, nos quedamos tranquilos, pero hay un trabajo mucho más allá y de muchos años que lo hacen ustedes. Y ahorita estamos retomando los criterios de ingreso para seguimiento pediátrico, les aumentamos ahorita a ustedes la chamba, las vamos a apoyar, pero sí agradecemos. Y si quieres nada más, Martina, muy importante que comentes qué criterios se retomaron para seguimiento pediátrico. Los criterios que nosotros tenemos en el servicio de seguimiento pediátrico son internacionales, no son en base a guías, sino es en base a los artículos y a lo que han hecho otros países. Australia es el país que tiene un servicio más parecido al nuestro, al igual que Canadá y al igual que Suecia, y que lo siguen igual largos. En nuestro servicio ingresan todos los menores de 1.500 gramos, todos los menores de 1.500 gramos de 34 semanas, todos los niños que convulsionaron, que tuvieron crisis convulsivas, que tuvieron exsanguinotransfusión, que afortunadamente es más o menos una por año, pero es grave para el cerebro. Los niños que tuvieron asfixia perinatal con un pH de 0 a 5, a 6 al minuto con un pH de 7,0, perdón. Entonces, esos son los niños que ingresan con displasia broncopulmonar, que estuvieron en ventilación mecánica más de 3 días, hemorragia intraventricular cualquier grado. A veces me dicen el 2 no debe de ingresar o el 1. Debo de decirles que aquí en el INPER el grado 2 es el que más tenemos y es el que tiene mayor morbilidad. Con cualquier grado de hemorragia ingresa. Hidrocefalia poshemorrágica, leucomalacia periventricular. Todos esos niños ingresan que les hayan puesto surfactante. Recordar que somos el hospital que más surfactante colocamos. Entonces eso es muy importante. Y cualquier procedimiento, principalmente de transfusión intrauterina, que aquí hace 1 año y medio más o menos presentaron los resultados de todo lo que hemos hecho, como dice Marta, durante todo este largo camino. Muchas gracias, Martina. Pues muchas gracias a todos y gracias por su participación. Gracias.